Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía. En el programa de hoy, por supuesto que vamos a hablar de lo que es sinceramente un notición que ocurre en los Estados Unidos, pero afecta directamente a Puerto Rico y también a otras, ¿verdad? En gran medida también impacta a otras partes del mundo, que es la noticia, la filtración de la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en que próximamente estarán revocando la decisión importantísima de Roe versus Wade que permitió o legalizó el aborto a nivel nacional de los Estados Unidos o impidió que los estados lo prohibieran. Voy a estar discutiendo esa opinión, que es lo que se espera que pase. Mi plan es hablar un poquito, ¿verdad?, de Roe versus Wade y su progenie y lo que hacían en esos casos, porque mucho se dice, pero en realidad a veces la gente no tenemos claro qué fue lo que hicieron. También hablar de de lo que aparentemente dice la opinión emitida por Samuel Alito, el juez conservador, y lo que haría con Roe versus Wade. Pero también lo que implica o que quién pudo haber filtrado eso, cuán raro es que una opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se filtre de esa manera. Ahora, más importante, quisiera discutir, ¿verdad?, qué significa eso para Puerto Rico, si algo. Porque ciertamente tiene sus repercusiones, pero nosotros también tenemos nuestro Estado de Derecho, ¿verdad? Y nuestras instituciones políticas. Así que voy a estar hablando de cuál sería el estado del aborto en Puerto Rico a raíz de lo que, ¿verdad?, posiblemente va a ser la revocación de Roe versus Wade. Y mi perspectiva particular sobre todo y cómo tiene que ver eso con Puerto Rico, ¿verdad? La aplicación, cómo se da una situación extraña en que a veces celebramos o queremos que se aplique automáticamente cualquier decisión si nos gusta, pero obviamos el hecho de que en Puerto Rico no participamos del proceso federal. O sea que el asunto del colonialismo está infiltrado ¿verdad?, y es totalmente pertinente en una decisión como esta. Así que voy a estar discutiendo eso y lo que yo entiendo que sería en verdad la verdadera solución o qué podemos hacer nosotros políticamente, si algo, para atender esta realidad que se avecina muy, muy próximamente. Nada, ese es el plan. Yo sé que están pasando muchas cosas. En Puerto Rico, básicamente, los federales han estado locos por ahí arrestando a cuanto alcalde hay. Ya próximamente no nos van a quedar alcaldes, de tanto que van a ser arrestados por los federicos. Por supuesto que mientras eso sucede, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, pues bien, gracias, no hace, ¿verdad?, no hace nada, que es algo que criticamos siempre. Mientras tanto, en Estados Unidos, en otras partes del mundo continúa la guerra, ¿verdad?, de Rusia en Ucrania, y también en Yemen, otras guerras y otros asuntos en Palestina. No es el único suceso, pero ciertamente es el que más acapara la prensa internacional. Todo eso continúa, y en Estados Unidos, mientras tanto, los liberales se han vuelto absurdamente locos y Biden ha creado, entre muchas otras cosas, un disinformation board liderado por una loca ahí, y verdad que parecería una locura, sobre todo viniendo de supuestos liberales, ¿no? Que el gobierno de los Estados Unidos haya creado lo que, casi sin exagerar, es como el Ministry of Truth ¿verdad?, de la novela de George Orwell, 1984. Así que realmente estamos viviendo en tiempos loquísimos, extrañísimos. Aquí en Puerto Rico también todos los partidos políticos parecen estarle tirando a Juan Dalmau y al PIB, lo cual, no sé, pone a pensar a uno, ¿verdad? Uno dice, ¿qué sabrán? O Juan Dalmau estará tan bien que de repente, tú sabes, todos los cañones están enfilados a él de una manera casi visceral, como hizo Tomás Rivera Chats. También estuvimos por Claridad, gracias a la gente que se nos acercó. Yo estuve poco tiempo, pero aún así mucha gente se acercó, ¿verdad?, y nos dieron cosas bonitas del podcast. Así que gracias. Este festival se le dedicó a Rubén Berrío. Así que estuvimos por ahí un ratito. Y nada, todas esas cosas, ¿verdad?, merecerían uno o dos podcasts, o tres o cuatro. Pero no creo que alguna gente nos pidió que habláramos de la revocación de Roe versus Wade, unos en público, otros en privado.
Y pues y es un tema que a mí ¿verdad? Que me encanta, porque es un tema de derecho, pero es un tema político, controversial. Así que pues, lo iba a hacer, aunque Adriana de nuevo no podía, porque de hecho yo no iba a poder tampoco, es fin de semana de madre. Y la opinión solamente tiene 98 páginas, esa opinión solamente, aunque como 30 son de apéndice. Así que estaba larguísima, ya había compromisos, yo tenía ¿verdad? Mi trabajo estaba muy complicado, pero la cosa mejoró algo. Así que aquí estoy pues, y preferí, aunque sea estos programas solos que a mí no me encantan, es lo más fácil que podemos hacer dadas las circunstancias. Así que nada, lo voy a hacer porque creo que es un tema importante y que alguna gente lo va a apreciar. Así que nada, Corillo, quédense conmigo un ratito. Voy a tratar de cogerlo con calma. Puede ser mucha información, pero vamos allá. Eh, lo primero que quiero decir, ¿verdad? Esa introducción, pues sí, el lunes pasado, el portal cibernético Politico informó que el Supremo, que tenía información de que el Supremo se aprestaba a revocar Roe versus Wade. Y sucedió algo que, según las noticias, nunca había pasado. Y si ha pasado, tenía que ser décadas y décadas, más de 100 años. Pero, o sea, de esta naturaleza aparentemente nunca había pasado. Que es la filtración de una opinión completa de un borrador de una opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Realmente lo raro, el milagro, no es que se hubiera filtrado, es que esa institución haya logrado por tanto tiempo mantener esa secretividad con respecto a todos sus asuntos. En realidad, en el 2022, eso está bien loco. Hoy día no hay una película de Disney, ni de Marvel, ni de nada, ni de Star Wars que uno ya, cuando se publica, ya tú no sepas todos los chismes, quiénes son los actores, qué va a pasar. No, y filtraciones de todo tipo, porque en la era donde todo se conoce y todo el mundo tiene un celular, ¿verdad? Todo se publica. Pues eso es rarísimo. Ahora, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sido brutalmente efectivo en mantener la confidencialidad de sus procesos, que obviamente es importante. Y sin embargo, pues político ¿verdad? Obtuvo esa opinión, es un borrador de una opinión de mayoría, lo que se cree que es una opinión de mayoría, escrita por Samuel Alito, un juez conservador nombrado por Bush, hijo, si no me equivoco, sí, no era de Trump. Un juez muy conservador. Entonces, quiero detenerme, evidentemente, ¿verdad? Como ya mencioné, la opinión es unapologetic. Es una revocación de Roe versus Wade pura y dura, sin ambaje y muy crítica de esa opinión. Pero antes, y la vamos a discutir, y también quiero discutir quién pudo haber filtrado eso, pero vamos a hablar un poquito de Roe versus Wade. Roe versus Wade es uno de los casos, Roe por si acaso, es como decir, o sea, Juan del Pueblo, ¿verdad? No es el nombre de ella, es como a veces se usa Jane Doe, Roe. En este caso, pues el nombre de la persona fue protegido y era Roe versus Wade County, y no sé qué. Y entonces le pasó a la historia como Roe versus Wade. De hecho, esta persona, Roe, que después la derecha y los conservadores lograron que se virara, ¿verdad? Luego, posteriormente, la persona salió y que se arrepentía y todo lo demás. Pero, ¿qué pasó? Ese caso es fundamental y es de 1973. Y el caso lo que hizo, ¿verdad? Básicamente, esta persona quería abortar. Muchos estados tenían leyes que criminalizaban el aborto, que, ¿verdad? No soy médico, pero vamos a definirlo como el deseo de terminar un embarazo no deseado. Y el tribunal, en ese entonces, ¿verdad? Han pasado ya casi 50 años, y ciertamente no había muchos, no solo estados, no había muchos países en el mundo que tuvieran legalizado el aborto. No, ahora no me atrevo a decir que ninguno, pero ciertamente no era, si bien podía ser una tendencia más flexibilizadora en cuanto a ese asunto, más de vanguardia, ciertamente no era la norma, probablemente ni lo es hoy día. Y el tribunal, en ese caso, sin ponernos demasiado técnicos, determina que ¿verdad? Que los estados, ni el gobierno federal, ¿verdad? Pueden prohibir un aborto en cierto momento del embarazo. Y el tribunal determinó, ¿verdad? Hizo un sistema medio extraño de trimestres y dijo, bueno, pues 9, ¿verdad? Primer trimestre, 3 meses, del tercer al segundo trimestre, ¿verdad? Después de los 3 meses. Y el último trimestre, pues los últimos 3. Y el tribunal básicamente al principio dice como que, bueno, o sea, durante el primer trimestre tú no puedes, el Estado no puede prohibir el aborto de ninguna manera porque básicamente, ¿verdad? Amparándose en distintas disposiciones constitucionales,
en ese entonces más o menos también el principio de libertad. Aquí nosotros decíamos con Rafa Ruiz, que es muy pertinente lo que discutíamos en el caso anterior cuando yo hablaba del debido proceso de ley sustantivo, la 14ª enmienda, la 5ª enmienda, ¿verdad? La cláusula de debido proceso de ley que dice que tú no puedes privar de libertad a una persona sin un debido proceso de ley. Pues como había algo que era el debido proceso de ley sustantivo, que hay ciertas cosas que el tribunal ha dicho que aunque no están enumeradas en la Constitución, pues hay unas libertades, además de la Carta de Derechos, que es tan fundamental, ¿verdad?, para la nación estadounidense y para el sentido de libertad ordenada y demás, que están protegidas aunque no estén expresamente en la Constitución. Esa es básicamente la idea de due process que habíamos discutido anteriormente en el programa anterior. En Roe vs. Wade, ¿verdad? Básicamente el tribunal dice muchas cosas y dice, pues, que básicamente también dentro de la libertad y la autonomía de las mujeres, pues, incluye, ¿verdad? Esa decisión de terminar un embarazo no deseado, al menos en el primer trimestre por ahí, que luego, más adelante, pues, la cosa es distinta y que el Estado puede tener un interés legítimo, ¿verdad? Lo suficientemente importante como para, entre otras cosas, pues, salvaguardar la potencialidad de la vida y otros asuntos. Pero al fin y al cabo, Roe vs. Wade en 1973, por tanto, es una gran victoria para las personas que creían en el derecho del aborto en ese entonces. Y desde entonces, pues obviamente se convirtió esto en uno de los asuntos políticos más importantes en Estados Unidos. Y desde entonces, sobre todo, la derecha, yo diría que no en los últimos años, eso ha mermado, pero para los 90 y mucho antes, todo, ¿verdad? La selección de jueces, las campañas políticas, mucho giró en torno a si tú eras ¿verdad?, a favor o en contra de Roe vs. Wade. Así que ha sido un punto absolutamente álgido porque hay unas concepciones religiosas que marcan eso, ¿verdad? Hay unos debates de cuándo empieza la vida, si es con el nacimiento, si es con la fertilización, si es todo ese tipo de cosas que ciertamente pueden complicar un análisis como este. Pero el tribunal, que fue una decisión sorprendente en ese sentido, ¿no? De vanguardia, con un tribunal que venía en los 50, 60 y sobre todo bajo la corte Warren, de Earl Warren cuando la presidía, pues reconociendo un sinnúmero de derechos, ¿no? Quizás fue su periodo más liberal, luego Rehnquist empieza a cortar esos derechos y a echar para atrás un poco. Y la derecha se fue organizando alrededor de eso, e incluso judicialmente en opiniones como esas, por opiniones como esas, cosas como la Federalist Society que mencionábamos aquí, gente como Antonin Scalia, mucha gente, ideas como el originalismo, que quizá hablaremos más adelante, que es una manera de interpretar la Constitución muy particular, ideas como el textualismo, que es una manera de interpretar las leyes muy, muy particular, ¿no? Y que sea muy afín o muy útil para sectores muy conservadores, aunque no es necesariamente la misma cosa. Pues empezaron a coger fuerza. Y en los últimos 50 años claramente esas ideas en gran medida, no han copado, pero se han acaparado la judicatura y el Tribunal Supremo. Incluso ha afectado mucho a jueces liberales que no se adhieren a esas ideas, pero que algunos de sus componentes ya son casi refutables o los acogen, aunque no lo admitan de esa forma. Entonces, eso hizo Roe vs. Wade, ¿verdad? Y Roe vs. Wade luego ha habido muchas aplicaciones que a raíz de eso, pues decidían conformar Roe vs. Wade y cosas que no se podían hacer, tú sabes, imponerle, porque los estados siguieron tratando de, pues requisitos de que las mujeres tengan que esperar tanto tiempo, de que tengan que preguntarle a tal, de que tengan que pedir permiso a sus padres, un montón de cosas claramente dirigidas a impedir o a dificultar el ejercicio de un derecho reconocido por, ¿verdad?, constitucional, que era el derecho al aborto. Otro caso, quizá el más importante, era Casey, en 1992, si no me equivoco, que, déjame el nombre correcto, es Planned Parenthood vs. Casey. Planned Parenthood, ¿verdad?, esta organización que ofrece anticonceptivos y este tipo de medidas a las personas, excelente. Planned Parenthood vs. Casey, que establecía un sinnúmero de requisitos. Y básicamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿qué hizo? Es importante decir que Roe vs. Wade, para que vean cómo ha cambiado Estados Unidos y los jueces y la derecha particularmente, Roe vs. Wade fue decidido por jueces que eran en su mayoría republicanos. Que tú dices, wow, pues sí, eran en su mayoría republicanos. En el 92, cuando llega Casey, el tribunal otra vez se divide de una forma rara, hay muchas opiniones, pero lo que viene siendo la opinión que controla, la opinión de pluralidad importante, básicamente dice, bueno, casi no defiende demasiado los postulados de las razones y lo que dijo la corte en Roe,
Pero dicen, mira, sobre todo por el principio del precedente, stare decisis, ¿verdad? Que esto es una opinión ya decidida, esto es importante, hay un principio jurídico que determina, bueno, eso se decidió, ese es el Estado de Derecho. Y en gran medida por stare decisis lo permiten, pero también más particularmente por el concepto de libertad. Y dicen básicamente que lo más importante es, de Roe, y lo validan, lo reiteran, es el hecho de que el Estado no, ¿verdad? No puede ir por... Hay un derecho a la intimidad basado en el concepto de libertad de la Constitución, que impide que el Estado pueda prohibir ¿verdad? La realización de un aborto por una mujer antes de lo que llamaron la viabilidad. Ellos descartaron todo el esquema de los trimestres, no les gustó nada, porque había sido criticado hasta por favorecedores de Roe y por la clase médica y demás, y establecieron algo que era viabilidad. O sea, por tanto, antes de la viabilidad no se puede prohibir hoy día, hasta ahora, un aborto de ninguna manera por el Estado, pero luego de la viabilidad, pues eso es interés legítimo de la potencialidad de la vida y todo lo demás que pueda arguir el Estado, se podría justificar cierta reglamentación de ese derecho, incluso prohibirlo, ¿verdad? Con ciertas excepciones si le causaría un peligro a la madre y demás. Y se creó esta cuestión de la viabilidad. Y eso fue en el 92. Ya han pasado, imagínate cuánto, 30 años desde eso nada más. O sea que el andamiaje y la constitucionalización del derecho al aborto en los Estados Unidos lleva 50 años, debate que no ha mermado. Y pues, eso es lo que es. Sin embargo, como les dije, la judicatura ha ido cambiando mucho. Y particularmente en los últimos años, Trump logró nombrar a Kavanaugh, a Gorsuch, a Amy Coney Barrett, o sea, 3 jueces, ¿verdad? Más renuncias y muertes que ha habido. Scalia murió y Ginsburg se retiró, ahora Breyer se retira. Que Breyer fue sustituido ahora, por supuesto, por una juez liberal o jueza liberal. Y eso ha hecho, ¿verdad? Que muchos supiéramos que Roe, al contar los votos, pues mira, Roe al menos estaba en peligro. O sea, era extraño que no se hubiera revocado todavía, ¿verdad? Aunque choca porque es impactante la decisión y dolorosa y cambia o sea, la vida y la realidad de muchas generaciones de personas en Estados Unidos y en Puerto Rico por el colonialismo que nos aplica, que crecieron y crecimos bajo un Estado de Derecho y una realidad distinta, ¿no? Ahorita podemos hablar de las repercusiones y que, ¿verdad? No me interesa en este momento hablar de... vamos a hablar de eso después, si es a favor o en contra de aborto. Yo obviamente soy totalmente pro aborto, es decir, por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y punto. Y eso lo podemos discutir más adelante, pero ¿qué pasó? Que era, ¿verdad? Se sabía que eso podía venir por ahí. Pues este caso, incluso hace un poco tiempo, se había invalidado una medida que trataba de restringir, utilizando que si cosas bien shady, bien nebulosas del tamaño de los pasillos, un montón de cosas en las clínicas de aborto. Todo eso se había invalidado, pero ya la cosa, cuando se expide este caso de Mississippi, Dobbs versus qué sé yo qué, ahora se conocerá como Dobbs seguramente, versus Jackson Women's Health Organization, ya uno decía, ahí a diablo, se puede ir Roe, y pidieron que se invalidara Roe versus Wade. Cuando se expidió, ya uno dijo, a diablo. Luego hubo una argumentación oral y ya todo el mundo dijo, anda, para el carajo. Ya era bastante claro que había unos jueces que le iban a dar para abajo sin pena a todo Roe versus Wade. O sea, que ciertos grupos se han ido preparando. Y incluso, ¿verdad? La posición de Estados Unidos y de otros grupos era como que aquí, ante esta ley de Mississippi, pues, penalizaba un aborto, creo que en 15 semanas, un sinnúmero de semanas, que ciertamente era previabilidad. Por tanto, claramente violaba ¿verdad? Tanto Roe versus Wade como Planned Parenthood versus Casey. Y las personas que lo favorecían decían, mira, corto, usted, ya aquí no hay punto medio. O valida Roe versus Wade y declara inconstitucional esta ley, o revoca Roe versus Wade. No hay vuelta atrás. Entonces, se filtró esta opinión el lunes. Voy a hacerlo al revés. Voy a hablar primero del contenido de la opinión y luego de lo que, ¿verdad? De la filtración. Yo me leí la opinión tiene 98 páginas y aunque como 30 son de un apéndice de todas las leyes desde el siglo XIX para acá en Estados Unidos de los estados que criminalizaban o prohibían el aborto. Pero tiene igual como 60, 70 páginas. Y la verdad es que es duro de leer porque es una revocación desde el saque.
total y absoluta de lo que dijo Roe versus Wade, ¿verdad? Diciendo que la corte se equivocó totalmente, que era totalmente débil su fundamento. Entonces es un análisis muy, ¿verdad? Muy originalista, basado en la historia del texto de la Constitución, y Anthony Scalia, que es el arquitecto máximo quizás de estas ideas, que murió, debe estar dando vueltas en la tumba de regocijo, de alegría, porque este es como el sueño mojado de la derecha norteamericana y del conservadurismo judicial, esta opinión. Y pues, básicamente descarta por completo la idea, ¿verdad? De Roe. Dice que eso no era derecho constitucional, que tanto la historia del derecho común, ¿verdad? De Inglaterra y demás ya se criminalizaba, ¿verdad? No se validaba esto. Que lo mismo sucedía en Estados Unidos, y da, ¿verdad? Que da todos los ejemplos de las leyes que criminalizaban estas prácticas, y de cómo antes de Wade, pues básicamente para decir que, bueno, pues que la historia no sustentaba que esto era un derecho protegido por la Constitución. Del mismo modo, ¿verdad? Dice que claramente la Constitución no habla de aborto, por tanto no es un derecho enumerado en la Constitución. Y va más allá y dice que ¿verdad? Habla de que esos fundamentos que utilizaron en Roe versus Wade, básicamente dice que eran unas pajas y que se lo inventaron y que eran meras visiones de los jueces que sustituyeron el criterio legislativo o constitucional por el suyo propio. ¿Verdad? Y por tanto, al decir que ni el texto de la Constitución favorecían Roe versus Wade, ni la historia, ni nada por el estilo, pues no le brindan tampoco la necesidad de respetar ese precedente, y hablan de cómo ese precedente, ¿verdad? No hay que revocarlo porque está mal, y un poco se pasan por donde no les da el sol los 50 años ¿verdad? De tradición y de Estado de Derecho que provocó esa decisión trascendental. Y ahorita podemos hablar de stare decisis, porque en ese sentido creo que también los liberales, ¿verdad? Eso puede ir para los dos lados. Los liberales, si tuvieran los votos para votar, por ejemplo, por revocar Citizens United, estoy seguro de que lo harían inmediatamente. O las opiniones de McDonald y Heller de exportación de armas. O sea que en cuanto a stare decisis, pues cada uno ciertamente juega para su equipo. Y más importante, yo hablaba con Rafa Ruiz de cómo la opinión de concurrentes de Thomas en el caso de Puerto Rico, en el caso que discutimos la semana pasada del SSI, o el mes pasado del SSI, él hablaba de que esa componente de la libertad, el debido proceso y el equal protection, que él básicamente la haría para abajo y que son una mierda. Pues miren cómo esta opinión precisamente permite que uno diga, bueno, pues si tú estás diciendo esto del aborto, esto se puede llevar igualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la prohibición de la sodomía, Lawrence versus Texas, el otro caso es el de Obergefell, y muchas otras opiniones que se basaron en esa concepción de la intimidad que no está expresamente en la Constitución norteamericana, pero que surge de esos análisis que se han hecho de la cláusula y del concepto de libertad de la cláusula de debido proceso de ley, que aplicaría a través de los estados por la 14ª enmienda y al gobierno federal a través de la 5ª enmienda. O sea que si es una realidad que bajo ese mismo análisis, con esta misma composición de jueces, se pueden revocar todas esas opiniones. Alito hace un esfuerzo varias veces para decir eso no es correcto. Nosotros, el aborto es distinto porque hay algo, es lo que llaman las leyes, el potencialidad de vida, o más que el potencialidad de vida, lo que las leyes llaman el unborn child, o está diciendo, o sea, el aborto tiene que ver con la muerte, lo que para él es la muerte de una persona y demás. Así que él dice como que el aborto es distinto. En otras palabras, el tribunal está diciendo, pues no lleguen a la conclusión, y lo dice a sí mismo. Esta opinión es de aborto, no de las demás. Un poco hipócrita, ¿no? Porque sí, es de aborto, ¿ok? Y si estás diciendo que es así, pues cool. Eso que yo te aseguro que cuando se publique esto va a haber una opinión concurrente de Thomas, entre otros, que se va a ir a todas. Y va a decir que se vayan, va a decir a raíz de esta opinión claramente están en peligro X, Y, Z. Pero Alito y los otros que son un poquitito más recatados que Thomas en ese sentido, no fueron hasta allá. Estoy seguro que tiene que ver con eso y lo veremos cuando se publiquen las demás opiniones. Esto es una. Ya después los demás jueces hablarán y sabrá Dios si mencionan lo de la filtración o no en las opiniones. Interesantísimo. Así que supuestamente el tribunal está diciendo, bueno, no, esto es aborto, pero su lógica, y si eres consecuente, como ya yo adelantaba en el programa anterior, aplicarían a un montón de otras decisiones y es importantísimo, es un game changer, ¿verdad? Así que, ¿qué más decirles? Es un lenguaje duro, un lenguaje inequívoco, y yo creo que se debe en gran medida a que se nota que esto es un primer borrador. No, ¿verdad? Yo no soy experto, yo no trabajé en el Tribunal Supremo, pero
yo fui oficial jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la manera en que se circulan las opiniones es similar. Y de hecho, sí trabajé en Washington y yo visitaba yo trabajé como 4 meses en la Corte Suprema de los Estados Unidos, sí. No era directamente allí, pero íbamos casi todos los días a ver opiniones y demás. O sea que yo he estudiado mucho el tema y sé cómo funciona. ¿Qué pasó? Aquí lo que pasó, ¿verdad? Es que ellos se reúnen, luego de la argumentación oral, ellos se reúnen, votan y claramente hubo una mayoría a favor de la revocación de Wade. Entonces el juez presidente, Chief Justice Roberts, elige quién va a escribir de ese grupo de mayoría, quién escribe la opinión. Parece que él no está en mayoría o no estaba de acuerdo con todo, porque si no, probablemente lo hubiera escrito él, siendo el juez presidente, y se la da a Alito. Entonces, los jueces, ese juez al que se le asigna, circula un borrador. Y nosotros estamos viendo el primer borrador. Ese juez puede escribir lo que le dé la gana, ¿verdad? Y es lógico que entonces los otros jueces le evalúan y tienen un término, se circula esa opinión y ellos tienen un término para evaluarla, para sugerir cambios, a ver si le dan el voto aquí y allá. Y eso sufre cambios y lo que se publica finalmente pues es un juego entre eso. Si alguien se va muy recalcitrante y los demás no están de acuerdo, pues alguien más puede escribir otra opinión y entonces esa obtener los votos y convertirse en la mayoría y demás. Entonces los que no estén de acuerdo con nada emiten una opinión, esa opinión se convierte en una opinión disidente y se publica. Así que ese proceso fue interrumpido por esta filtración. De manera que... Y ya terminé un poco con lo que hizo la opinión brevemente, ¿verdad? Y ahora estoy hablando más bien de la filtración. Fue interrumpido por esta filtración. Así que la opinión que nosotros tenemos, técnicamente esto no ha ocurrido de forma oficial, pero ya la Corte Suprema, a través de Roberts, dijo que sí, validó que esto era el borrador oficial y que iban a realizar una investigación. Entonces la pregunta es, ¿quién carajo filtró esto? La cuestión más lógica, ¿verdad? Es, bueno, esto lo filtró algún liberal para que hubiera presión pública y tratar de persuadir al tribunal y meter presión a esos jueces conservadores que dieron su voto para recoger vela, echar para atrás y cambiar su voto de alguna manera. Eso es lo más lógico, ¿no? Lo que uno pensaría. No sabemos quién lo filtró. Alguna gente, pues eso es algo que lo tienen bien callado. Este tipo de opinión nunca se filtran. Y uno diría, bueno, pues un oficial jurídico, porque cada juez tiene oficial jurídico, lo que yo fui en el Supremo de aquí, ¿verdad? Yo no sé, el riesgo es tanto. Yo, si tuviera que especular, ¿verdad? Diría que fue un juez liberal, por eso está jodiendo que fue Sonia Sotomayor o algo así. Y quizás hasta un mismo juez, que algunos republicanos lo han dicho. Porque es que el riesgo como oficial jurídico o como un soplapote, ¿verdad? De que te cojan y ¿verdad? Las repercusiones de eso son casi inimaginables. Además de que te van a votar, ¿no? Es verdad que después, unos años después, puedes escribir un libro y hacerte famoso, que es lo que pasará, estoy seguro. 30 años después van a escribir un libro. It was me. The story of how I leaked the most important decision, bla, 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 bla. Pero no sé. Pudo haber sido alguien de la alta alcurnia. Pudo haber sido una misma jueza o juez de los liberales. No sabemos por qué. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Otra posibilidad, y no sabemos, ¿verdad? Es, hay más jueces conservadores. Que eso, conservadores y liberales, y ustedes saben que yo lo critico, cuare, ¿no? Porque liberal no es lo mismo que de izquierda. Pero nada. Puede haber sido alguien de derecha. Alguien, claro, puede haber sido 1000 personas, otras personas que participen en el proceso que no sean de las oficinas de los jueces, pero difícil. Puede haber sido un conservador porque, bueno, a lo mejor hay alguien tan recalcitrante y ya saben que hay unas versiones, segunda o terceras versiones que son más moderadas, quizás, y que están tratando de poner en el spot a esos jueces para que no cambien su voto. Y digan, no, mira este cobarde, diciéndole a la derecha, miren este cobarde, ya teníamos esta opinión, que es nuestra opinión predilecta, perfecta, pero este cobarde se asustó ante la presión pública y de lo que sucedió y cambió su voto. Puede ser, yo no lo sé, yo pensaría que es más la otra, pero puede ser, porque ahora si tú eres un juez conservador, Roberts, la gente cree que no está votando con ellos, pero los otros 5, o sea, sería Gorsuch, sería Alito, Thomas, Gorsuch, Kavanaugh, Amy Coney Barrett. Yo creo que esos son los 5. Pues ahora, si esa opinión se mengua, si queda más suavecita, si no es tan dura como ellos pensaban, la gente va a decir, se cagaron, uno de estos se cagó. Así que eso puede ocurrir. Y nada, en última instancia, técnicamente puede haber los votos para no revocar Wade, pero eso no dudo que pase. Y puede haber los votos para que esta sea la opinión y punto. No sabemos cuándo se va a publicar. O que se cambie, que en el proceso esto sí es normal que se cambie y algo se cambiará. Roberts emitirá una, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser así. Los 3, Breyer yo creo que votó aquí, porque eso es extraño, él se fue, pero me imagino que participó.
Entonces me imagino que Breyer, Sotomayor y Kagan van a disentir, por supuesto. No, la nueva no va a participar porque participa Breyer. Y creo. Y entonces escribirán al menos una disidente, pero probablemente 2 o 3. Aquí medio mundo va a escribir y va a escribir mucho. Entonces, y es lógico, ¿verdad? Que de los disidentes empezar las mujeres. No sé Breyer si va a escribir. Y entonces está la de Alito. Yo me imagino que Thomas va a hacer algo que sea a lo mejor hasta peor. Y a lo mejor... Entonces Roberts va a emitir una. Interesante si va a hablar de la institución. Yo creo que Roberts es capaz de hablar mucho de Stare Decisis. No sé si va a votar con la mayoría o no. O una especie de concurrencia. Pero dudo que él lo hubiera votado para darle, tú sabes... No para hacer una defensa ultranza de los fundamentos de Roe vs. Wade. Pero no sé si una revocación. Y definitivamente no creo una revocación tan dura y pura como esta que está proponiendo la mayoría aparentemente. Y interesante a ver si habla del asunto de la filtración y del efecto de la corte sobre eso. Hay que ver, ¿verdad?, en qué termina esa investigación que van a hacer, que debe ser bien interesante porque en DC tienen que estar persiguiendo a esos reporteros de políticos y a la gente de políticos de manera seria, tipo House of Cards, para ver quién fue el chota, ¿no? Así que interesantísimo. Y esto tiene unas repercusiones serias sobre las elecciones. Recuerden que en Estados Unidos hay elecciones a cada rato a nivel estatal, pero cada 2 años a nivel congresional hay midterm elections. Y gente, los demócratas iban y probablemente van a coger la pela de su vida. Y eso se sabe desde el día de las elecciones que las ganaron, en parte por la composición. O sea, va la Cámara completa a elecciones ahora y va el Senado una tercera parte. Y entonces, ¿sabes? Les ha ido mal, no han hecho nada. Trump sigue siendo una figura fuerte. Así que ellos iban a coger una pela. Curiosamente, en términos puramente políticos, yo estoy seguro que hay demócratas que están celebrando, a los que ni les importa demasiado esto, y que están celebrando porque obviamente esto va a ser un ente aglutinador. Y todos los problemas y los fracasos de Biden, ahora todo el mundo se va a unir en contra de esto. Y ahora ya sí, ahora todo el mundo... Y lo mismo que hacían con la supuesta condonación de la deuda estudiantil, que ahora, qué curioso que ahora lo traen a colación de nuevo cuando no hicieron nada al respecto por los años. Pues ahora esto ciertamente va a ser un pegamento. Así que esto, en términos de realpolitik, ciertamente les puede ayudar a los demócratas en los midterms. Razón por la cual también tiene sentido. Alguien puede decir, ¿ves? Por eso lo filtraron. Otra gente puede decir, sí, pero lo filtran ahora en mayo y no en junio, que es más cerca de las elecciones. Pues no sabemos. ¿Por qué en junio? Porque como yo les había dicho, los términos corren desde octubre de cada año hasta finales de junio. Y luego los jueces se cogen un descansito de 3 meses como si fueran niños de escuela elemental o de escuela superior. Esos son los términos, ¿no? Así que esta opinión, siempre las más importantes se dejan para finales de junio. Si no hubiera habido una filtración, yo les decía que esto iba a salir la última semana de junio. Y a lo mejor sucede así, pero no sabemos porque ya obviamente se filtró. Así que eso en cuanto a la filtración. Ahora, corillo, ¿qué significa esto para Puerto Rico? Por un lado, ¿verdad? Roe vs. Wade, pues claramente aplicada a Puerto Rico, se declaró un derecho fundamental y ya se ha determinado que los derechos fundamentales y particularmente el due process, ¿no?, y la Carta de Derechos aplican al territorio. Así que esto claramente aplicada a Puerto Rico. ¿Significa esto que tan pronto se publique esa opinión, el aborto es ilegal en Puerto Rico? No necesariamente. ¿Por qué? En Puerto Rico en 1980 hubo un caso donde, ¿verdad?, se discutía la constitucionalidad de la prohibición del aborto en Puerto Rico y la criminalización del aborto en Puerto Rico. Ese caso se llamaba Polo vs. Duarte. Ese caso, que me lo leí hoy de nuevo, y de nuevo lo puedo compartir con ustedes. Yo tengo aquí las opiniones, ¿no? Ese caso, pues, ¿verdad?, invalidó de hecho, le metieron preso arrestaron, procesaron y ¿verdad?, habían declarado culpable a un médico que realizó un aborto. Y el tribunal atendió el asunto. Y es interesante porque básicamente nuestro tribunal, colonialista como es, a veces siempre se esconde de las controversias jurídicas importantes y difíciles. Y claro, cuando los americanos lo deciden, lo aplican aquí con una lucidez. Y muchas veces no dicen solo, los americanos dijeron esto, así que lo respetamos y tenemos que hacerlo. Sino que dicen, sí, y bajo la constitución puertorriqueña también, porque tenemos factura más ancha. La constitución de Puerto Rico se supone, y en algunas áreas es así, que en cuanto a derechos constitucionales tiene factura más ancha. Se supone que brinde más protección. Eso es verdad. Y así, y por ejemplo, el derecho a la intimidad, en que se basa Roe, en Puerto Rico está expresamente. ¿Significaba eso que era realmente de factura más ancha? No necesariamente. Pero esa opinión básicamente aplica a Roe vs. Wade y, ¿verdad?, reconoce el derecho al aborto en Puerto Rico por vía constitucional.
Curiosamente, esa opinión, cobardes como son y como les decía, claro, después de Wade cualquiera, Roe versus Wade, lo hace. Pero tampoco la leí hoy y ni siquiera se ampara realmente en el derecho y en la Constitución de Puerto Rico. Es más bien dice Roe aplica. Interesante, porque ni siquiera vi una discusión brutal que dijera la cláusula, ¿verdad? El derecho a la intimidad en Puerto Rico, bla, bla, bla. O sea que... Pero está ahí. Claro, hay muchas otras opiniones que hablan de eso, la factura más ancha, el derecho a la intimidad en Puerto Rico. O sea que... Por tanto, independientemente de que se vaya Roe versus Wade, en teoría, la Constitución de Puerto Rico o el Estado de Derecho puertorriqueño es que el Estado no puede prohibir el aborto, al menos antes de la viabilidad. ¿Qué pasa? Si tú sacas Roe versus Wade, al igual que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha cambiado, la nuestra también, y tenemos un tribunal ahora con 9 jueces más conservador todavía, ¿verdad? Y copado por gente que nombró Fortuño particularmente y gente del Partido Nuevo Progresista, que de nuevo no es que yo haga una gran distinción en términos de ideología liberal conservadora entre estos dos bandos, pero está ahí. Y con alguien como Eric Korthoff, ¿verdad? Obviamente, ¿qué va a pasar? Que si tú sacas Roe versus Wade de nuevo, primero, les voy a leer lo que dice el Código Penal de Puerto Rico, para que ustedes vean lo irresponsables que han sido populares y PNP sobre este asunto. ¿Qué están viendo aquí? Esa es la opinión, pero yo quiero compartir con ustedes. Esta es la opinión, lo que están viendo ahí. Si lo están viendo en YouTube, lo van a poder ver. Preview Safari. Ok. Esto es el Código Penal de Puerto Rico. Este es el Código Penal de 2012. Roe versus Wade desde 1973. Pueblo versus Duarte de 1980. Y Casey es del 92. Y esto es del 2012. Mira lo que han dejado rojos y azules todos los años, año tras año, en el Código Penal, desde el 64, del de ahora y lo demás. Artículo 98. Aborto. Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto o que proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con intención de hacerla abortar, y toda persona que ayude en la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico con vista a la conservación de la salud o de la vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Y el artículo 99 dice: aborto cometido por la mujer o consentido por ella. Toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia la tome o que se someta a cualquier operación o cualquier otra intervención quirúrgica o cualquier otro medio con el propósito de provocarse un aborto, excepto el caso de que fuera necesario para salvar la salud o la vida conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de este código, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Y hay otro: aborto por la fuerza o violencia. Toda persona que mediante el empleo de fuerza o violencia infiera daño a una mujer embarazada y sobrevenga un parto prematuro con consecuencias notivas, esa es otra cosa. 3 años fijos por realizar un aborto. Ese es el Estado de Derecho estatutario hoy en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Si usted saca Roe versus Wade, cosa que, by the way, yo he criticado muchísimo. He dicho que la legislatura tenía que quitar esas cucarachas del código todo el tiempo. Pero como, claro, esto lo ponían ahí, a pesar de que era letra muerta, para beneficiar a los grupos conservadores, y siempre lo dejan y nadie le mete mano. Lo cual es una vergüenza. Imagínense, con gente que presidía la Comisión de los Jurídicos del cuatrienio anterior, que era María Milagros Tata Charboniel, que hoy está acusada federalmente por corrupción, y que tenía a Carlos Pérez, un sacerdote católico lleno de odio, en esa comisión de los jurídicos. ¿Qué podemos esperar? Pues, ¿qué pasa? Que mañana tú sacas Roe versus Wade, mañana viene un fiscal, viene alguien, tratan de poner en vigor esto, acusan a alguien y alguien lo reta. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene varios caminos a seguir. Puede decir: esto está decidido, Pueblo versus Duarte, se acabó, el derecho constitucional al aborto está reconocido en Puerto Rico y se acabó, eso sería lo mejor. Puede decir muchas cosas. Puede decir: no, lo que estaba en Duarte era otra disposición, era otra ley, así que no nos hemos expresado, y evaluarlo de nuevo y llegar a una conclusión distinta con un juez distinto, ¿verdad? Y básicamente permitir la provisión del aborto y validar ese tipo de disposición. O puede decir: sí, Duarte decía aquello, pero reconsideramos y a la luz, eso siempre estuvo mal, qué sé yo qué. Así que, ¿qué pasa? Que tú quitas Roe versus Wade, y aunque el Estado de Derecho hoy, bajo el derecho a la intimidad de Puerto Rico y bajo esa decisión, se supone que se reconoce el derecho constitucional, nuestra ley sigue prohibiéndolo y criminalizándolo, y puede llegar a los tribunales y eso puede cambiar. Y claro,
estas opiniones tienen mucho que ver con, ¿verdad? Son interesantísimos porque tienen que ver con la concepción de uno del federalismo norteamericano, de qué roles se le atribuyeron a la Constitución y a los jueces federales, y particularmente a los jueces del Supremo, ¿verdad? Cuán expansivos ellos deben ser en la interpretación de los derechos versus aquellos que estén expresamente numerados, ¿no? Y esa discusión es muy interesante y tienen, algunos de los puntos tienen mucha validez. ¿Cuál es la situación en Puerto Rico? Que cualesquiera, la gente no puede confundir los, ¿verdad? Los problemas que pueda tener, por ejemplo, alguien del sur o las ideas que pueda tener con respecto a los derechos de los estados o la visión que puedan tener el que sea, ¿verdad? Cuando la Corte Suprema decide interpretar un derecho constitucional que aplica y le quita derechos a los estados de tomar, o la facultad a los estados de tomar decisiones como la del aborto, ya sea prohibirlo o regularlo, eso es una cosa. Pero su aplicación, buena o mala, en un territorio que no está representado políticamente por en las instituciones políticas y que no elige a las personas directa o indirectamente que toman estas decisiones, es un escenario totalmente distinto. Eso se llama colonialismo. Por tanto, a mí, ¿verdad? Yo creo fielmente en el derecho al aborto. Eso no significa que la imposición o que la adjudicación de una controversia, sea cual sea, por la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyos miembros fueron puestos por gente por las que yo no voté y puestos ahí y nombrados por presidentes y por congresistas por los que yo no voté, el hecho de que esa gente decida controversias importantes de nuestro pueblo, para mí no es bueno, independientemente de que a mí me guste el resultado particular al que lleguen en un caso. Y eso lo digo yo todo el tiempo, porque aquí muchos sectores liberales hipócritas celebran esto, celebran lo otro, y cuando viene Citizens United, ¿cómo la vas a criticar? O sea, por lo tanto, ni lo bueno ni lo malo. Yo creo de nuevo que este tipo, y por eso yo hablaba cuando en el programa anterior de que esta ridiculez de la incorporación y que nos traten trato igual y seguir aplicando ciegamente la Constitución de Puerto Rico, esa es la solución. Bueno, pues tremendo, ¿sabes? Y la pregunta política de si somos parte de Estados Unidos o somos, ¿verdad?, una nación distinta, eso es otra cosa. Por tanto, yo nunca celebro, nunca, la aplicación de ninguna opinión ni fundamento de, ¿verdad?, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y las instituciones federales sobre Puerto Rico, buena o mala, a mí no me importa, y estoy en récord y me alegra. Cuando son malas puedo criticarlas, y cuando son buenas, creo que son buenas para Estados Unidos, creo que son buenas para la humanidad, y de hecho pueden ser hasta derechos humanos, y que yo quiero reconocerlo, y por supuesto que yo los quiero en mi república. Eso no quiero decir que voy a obviar el hecho de que lo están tomando jueces que yo no elegí ni directa ni indirectamente. Eso se llama colonialismo. Así que eso es algo que también nadie discute, y los sectores liberales tampoco lo discuten por conveniencia o porque crean fielmente en el derecho. Pero de nuevo, el hecho de que te guste el derecho no quiere decir que está bien que te lo impongan de una manera totalmente antidemocrática como esta. Entonces, ¿cuál es la verdadera solución? Pues mira, la solución, en primer lugar, es que tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, ¿verdad?, ante una decisión que es bien triste, particularmente, tú sabes, después de 50 años de vivir, todos nosotros podemos conocer gente, amigas, familiares, que hayan tomado la decisión de abortar y no deberían ser tratados como criminales ni nada, al revés. Y yo creo que ya esta es una de las decisiones más hipócritas que hay y que va a tener unas repercusiones gigantescas sobre un montón de gente, porque obviamente los abortos, para colmo, no van a terminar. A mí no me importa cuál es su interpretación de cuándo empieza la vida. Yo respeto a las personas que por concepciones religiosas piensan distinto. Algunos de mis seres más queridos son profundamente católicos y piensan distinto, y no sé qué pensarán de este programa. Pero a mí, y usted puede tener sus preferencias religiosas. A mí lo que me molesta es que usted imponga sus preferencias religiosas sobre otros. No sobre mí porque yo no aborto, pero sí sobre mí y las personas que abortan. No aborte si no le da la gana. Pero para mí es ni las mayorías... ¿verdad? Ni las mayorías, ni los tribunales, ni las mayorías, ni el Estado deberían tener nada que decir sobre las decisiones que las mujeres toman sobre su cuerpo. Porque yo, sobre todo teniendo una hija, ¿verdad?, y habiendo visto lo que pasó a mi esposa, ¿cómo es posible que yo pueda obligar a alguien a tener un embarazo y ¿verdad?, no poder decidir sobre su cuerpo? Así que mientras esa, que a veces no es ni feto, a veces es cigoto, ¿verdad?, pero esa criatura no pueda vivir desprendida y sea parte del cuerpo materno, yo no puedo obligar a nadie a tomar esa decisión. Así que para mí darle esa herramienta al Estado es totalmente abusivo, y creo que claramente está marcado por una, ¿verdad?, por una concepción machista, sobre todo en sus orígenes, pero todavía de verdad de que, porque creo que lo que hubiera pasado históricamente si los hombres parieran hubiera sido totalmente distinto.
Aunque ciertamente puede haber más allá de hombre o mujer, sino la concepción religiosa marcando, ¿verdad? Que es lo mismo, porque las religiones también tienen un componente profundamente machista. Así que para mí, ¿verdad? Es una barbaridad en ese sentido. Creo que es un retroceso histórico y me da mucha pena. Pero ¿cómo bregamos con esto? Porque es muy fácil también para los políticos y para las sociedades, incluida la puertorriqueña. Ah, qué malo el Supremo, qué mal esto, qué mal lo otro. Recuerden que lo que sucede ahora es que los estados pueden regular o no el aborto. Esta decisión no implica que ni el gobierno federal ni los estados no puedan permitir el aborto. Implica que se abre la puerta para que puedan prohibirlo. ¿Qué significa esto? Que la gente tiene que tomar acción política y elegir a funcionarios y a políticos que entonces se aseguren de que al menos estatutariamente o a través de sus constituciones o incluso poniendo jueces que interpreten las constituciones estatales y demás de otra forma, valoren ese derecho. Y eso también se hace políticamente. No podemos estar dependiendo de interpretaciones jurídicas y demás, sino tenemos que tomar acción política. Es verdad que los derechos constitucionales no dependen de las mayorías. Y yo soy el primero que dice eso, por eso hay constitución. Pero si fuera por mí, yo lo pondría expresamente en la constitución, el derecho al aborto. El punto es que eso no impide que, por ejemplo, los hipócritas demócratas, mañana, con el ejecutivo que tienen, el Senado que todavía controlan por la mínima, y la Cámara de Representantes pasen una legislación que, como ellos dirían, codifiquen, no, pero que establezcan y que reconozcan y que viabilicen a nivel federal el que todas las personas, todas las mujeres tengan el derecho al aborto. Se crean una serie de problemas porque, claro, como tú permitir, sería extraño primero ver si el gobierno tiene ese poder, que lo debe tener, ¿verdad? Bajo el salud, al igual que tiene la facultad para proveer anticonceptivos y otro tipo de cosas. Pero claro, podrías tener escenario, por ejemplo, en un estado, estás en Mississippi hace criminal el aborto, pero el gobierno federal te lo permite por vía estatutaria. Hay un choque ahí. Algo contrario a lo que pasó con la marihuana, que todavía algunos estados lo permiten legalmente, pero el gobierno federal lo tiene crimen. Bueno, pues podría pasar al inverso, una dinámica muy extraña, muy distinta. Pero los demócratas son tan cobardes que no lo hacen. No tienen los votos, tienen el control de las dos ramas políticas del gobierno y no lo hacen. Porque son unos cobardes y tienen otros intereses. Y ahora le echarán la culpa al filibuster, que es una ridiculez también, que todos lo debieron haber desmantelado hacía tiempo. Que es una manera de obstaculizar los procesos. Si no sabes lo que es el filibuster, búsquelo. No me voy a desviar demasiado. Así que son unos hipócritas. Y por tanto, eso no se va a aprobar y presentarán ahora, ya había escuchado ni hablarlo, y presentarán ahora medidas y no se aprobarán y no llegarán. A ver, traten de convertirlo en ley. Pero, y ahora jugarán para los midterms y van a decir que eso va a ser una de las promesas de campaña. Háganlo ahora, a ver si es verdad. Del mismo modo, en Puerto Rico, a mí no me interesa depender de imposiciones coloniales. La Corte Suprema de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tiene la facultad de mantener la validación de Pueblo versus Duarte. Ojalá lo haga si llegase en algún momento. Además de eso, exíjanle a los PNP populares, al PIB, a todo el mundo, a medio mundo, enmienden el jodido Código Penal. Pero no solo enmienden el jodido Código Penal, hagan una ley que no solo no lo convierta en crimen, sino que lo viabilice de manera segura, gratis, para las mujeres. Eso es lo que hay que hacer. Eso se puede hacer. Y eso no lo impide Roe versus Wade. Veremos si en el futuro los conservadores empiezan ahora a decir que no, que es que por derecho constitucional del feto, que sería una locura, pero ¿verdad? De aquí a unos años eso vendrá. Que es que no, que el aborto van a decir que es inconstitucional. Pero eso es para un futuro. Eso no es lo que está ante nosotros. Lo que está ante nosotros es que los políticos, si no fueran cobardes, esta decisión en nada impide que los políticos lo hagan mediante ley. Y claro, podemos hasta enmendar la Constitución y ponerlo ahí para que ni el Tribunal Supremo pueda decir lo contrario. Pero esas cosas requieren valentía y valor político. Cosa que muchas veces falta. Así que eso es lo que viene, corillo. Tenemos que ejercer presión política para asegurarnos de que entonces esa gente que ocupa los puestos de poder legisle y no solo, ¿verdad?, interpreten bien la Constitución, sino que legislen y hasta enmendemos la Constitución para asegurar esos derechos fundamentales que queremos proteger como sociedad. Nada, yo creo que me tardé menos de lo que preví. Es una decisión bien importante. Quería adelantarlo ahora, pero ciertamente antes de julio, a finales de junio o antes, ahora, ¿verdad?, ya que se filtró, vendrán las demás opiniones. Habrá muchas otras opiniones que discutir. Se organizarán. Esto va a cambiar sin duda el escenario político en los Estados Unidos. Y en Puerto Rico veremos qué pasa. Espero que hayan
disfrutado de este programa, monólogo, siempre es raro para mí. Espero que, ¿verdad?, que les haya servido de algo, quizás para entender un poquito mejor lo que sucedió y lo que está por suceder. Y nada, corillo, se les aprecia, gracias por el apoyo, cuídense mucho, hasta la próxima. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube, y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.